Me llamo Amalia Salazar. Tengo 69 años y siempre he sido una mujer de temple firme, de esas que miden su vida en pequeños sacrificios silenciosos y una devoción que no necesita palabras. Pero hoy, mi calma tan cuidadosamente construida se sentía frágil, como un cristal a punto de romperse. Mi esposo Esteban se fue hace apenas 2 semanas, dejando un vacío que ni las sesiones de duelo ni los consuelos susurrados podían llenar. Ahora caminaba por los relucientes pisos de mármol de una oficina de abogados en el corazón de Ciudad de México, rumbo a la lectura de su testamento. El edificio olía a cera y madera pulida con un aire cargado de expectación nerviosa. Llevaba mi mejor vestido gris, ese que Esteban decía que era eterno, cuando me lo regaló en nuestro último aniversario. Mi cabello con mechones plateados estaba recogido con cuidado y mis manos temblando ligeramente, a pesar de mi esfuerzo por mantener la dignidad, apretaban mi bolso. Siempre fui la sombra detrás del imperio de Esteban, apoyando su visión desde un rincón discreto. Durante 47 años de matrimonio, manejé nuestro hogar, crié a nuestra hija Daniela y cuidé de Esteban en noches interminables y madrugadas agotadoras, mientras él construía desde cero sus empresas de construcción y bienes raíces. Siempre confié en que él valoraba mi aporte. Al entrar a la sala de juntas vi a Daniela de inmediato. A sus 38 años, con un traje negro impecable y una sonrisa afilada, estaba junto a la mesa de roble pulido con los brazos cruzados como centinela. Siempre fue ambiciosa, brillante y a veces insoportablemente segura de sí misma. Hoy esa seguridad brillaba como un escudo y sentí el peso de la historia oprimiéndome cada vacación sacrificada, cada noche sin dormir, cada hipoteca que pagué en silencio para asegurar su herencia. El abogado, el señor Mendoza, nos saludó con un gesto formal, su tono eficiente y profesional, y había algunos parientes lejanos que apenas reconocí, murmurando en voz baja. El aire estaba denso de expectativas, cálculos susurrados y una tensión sutil que me revolvía el estómago. Me senté al final de la mesa, manteniendo la espalda recta, mi expresión neutra. Daniela me dedicó una sonrisa breve, educada, más calculada que cálida, y tomó asiento. Su presencia era un recordatorio de la vida que Esteban y yo construimos, y de cuánto de ella había pasado por el filtro de su ambición. El abogado abrió una carpeta de cuero con un movimiento discreto, el sonido resonando en la sala silenciosa. Mi pulso se aceleró mientras comenzaban las formalidades, cada palabra cortando el silencio como un cuchillo. La lectura empezó enumerando propiedades y activos que yo sabía que existían, luego cuentas, inversiones y negocios que Esteban había cuidado con esmero. Escuché firme pero tensa mi mente corriendo, preguntándome cómo se repartirían los pedazos de nuestra vida compartida. Cada mención de un activo era como un latido en mi pecho. Mis manos apretaron mi bolso con más fuerza, los nudillos pálidos. Y entonces llegó el momento que esperaba mi nombre. Mi corazón dio un salto mientras me inclinaba ligeramente hacia adelante, aunque ya sentía los ojos de Daniela sobre mí, calculadores expectantes. La voz del abogado cambió sutilmente al tomar el sobre destinado a mí, un sobre apagado, casi olvidado, entre la lista de herencias. Lo tomé a fes en mis manos sintiendo su peso, o tal vez la ilusión de peso, y supe que nada me habría preparado para lo que encontraría dentro. La sala pareció inclinarse, mientras el abogado seguía con la lista de herencias. Cada nombre que Daniela escuchaba dibujaba una sonrisa sutil en su rostro, una mezcla de triunfo y satisfacción que me apretaba el pecho. Empresas de construcción, complejos de apartamentos, propiedades frente al lago, autos de lujo. Todo lo que Esteban y yo construimos juntos ahora era suyo.
Ella se recostó ligeramente cruzando las piernas, con la calma de quien cree que el mundo le debe lo que desea. Cuando el abogado llegó a mi nombre sentí una chispa de esperanza, un hilo frágil de que tal vez, solo tal vez, habría un reconocimiento por todos los años que dediqué a Esteban, a la familia, a esta vida que construimos. El sobre que puso frente a mí estaba amarillento, cubierto de polvo, como si hubiera sido olvidado en un cajón. Lo levanté con manos temblorosas, notando lo ligero que era casi sin peso. Mis ojos se desviaron hacia Daniela, cuya expresión seguía siendo arrogante, sus dedos tamborileando suavemente sobre la mesa de roble. Mamá dijo con un tono casual, casi juguetón: «Al menos tendrás algo para guardar tus recetas». Una risa contenida de los primos lejanos acompañó sus palabras. Mi garganta se cerró y un calor que no sentía en años me quemó las mejillas. Tragué con fuerza aferrando el sobre más cerca como un talismán contra su burla. La seguridad de Daniela crecía en el silencio que siguió. Se inclinó hacia la mesa cruzando las manos con elegancia, sus ojos oscuros brillantes y calculadores. Por primera vez noté cuánto se parecía a Kensa Esteban, en su porte, ambiciosa, serena, con un toque de implacabilidad. Me golpeó como una ola de vértigo que todas esas noches ayudándola con tareas, asistiendo a sus recitales y moldeando sus modales, habían culminado en este momento. Era todo lo que habíamos criado, pero sin reconocimiento, sin gratitud, solo arrogancia. El abogado carraspeó continuando con la lista de activos, detallando cuentas y negocios que Daniela recibiría. Mis manos apretaron el sobre como si fuera lo único que me ataba a la vida que había conocido. Noté cómo los pisos pulidos reflejaban la luz del sol, en líneas nítidas, un contraste con la sombra que se había asentado en mi pecho. Cada palabra que confirmaba la herencia de Daniela me oprimía un peso agravado por la falta de reconocimiento a mis décadas de lealtad. Examiné el sobre más de cerca. Era corriente con bordes gastados y papel quebradizo por el tiempo. Casi esperaba que contuviera una nota corta o una carta sentimental, un gesto del amor de Esteban, pero su vacío parecía burlarse de mí. La sala contuvo el aliento. El abogado siguió explicando formalidades legales que los herederos debían cumplir, y sentí la certeza de mi invisibilidad. Nadie me ofreció una mirada de consuelo. Daniela ni siquiera volteó hacia mí satisfecha con dejar que su triunfo hablara por sí solo. Los primos susurraban entre ellos sus ojos desviándose hacia mí de vez en cuando, pero ninguno se atrevió a tal vez a hablar. Guardé el sobre en mi bolso con cuidado sintiendo su peso o su falta contra mi cuerpo. Cada paso hacia la puerta se sentía pesado como una procesión por una vida que me había hecho invisible. Afuera el cielo de Ciudad de México estaba nublado, un gris apagado que reflejaba la pesadez en mi pecho. Caminé lentamente cada paso, resonando en las calles tranquilas, mi bolso apretado contra mí. El sobre, aunque parecía insignificante, se sentía como la llave a un futuro desconocido, un secreto que Esteban me había dejado y que nadie más podía tocar. Por primera vez la posibilidad de una verdad oculta y un poder silencioso. Se agitó dentro de mí un susurro de esperanza, de que incluso en la humillación, un giro del destino podría esperarme. Regresé a casa esa tarde con el sobre guardado en mi bolso, pero su presencia ofrecía poco consuelo. El aire en mi pequeño departamento en la colonia Roma se sentía pesado cargado con el residuo de la traición. Coloqué el sobre en la encimera de la cocina, sus bordes polvorientos y frágiles, y pasé los dedos por su superficie. ¿Cómo podía algo tan ligero llevar el peso de toda una vida? Solo pensarlo hacía que me doliera el pecho. Los recuerdos llegaron sin invitación, cada uno más afilado que el anterior.
47 años de matrimonio de mañanas, llevando café a Esteban, mientras revisaba contratos hasta el amanecer. Noches esperando a su lado, escuchando el suave clic de su pluma sobre hojas de cálculo. Viajes de semanas que él hacía por negocios dejándome a cargo del hogar y de criar a Daniela sola. Tiempos en que los bancos le negaban crédito y yo vendía las joyas que mi madre me había dado para financiar sus proyectos. Siempre en silencio, siempre apoyando, siempre invisible. Y ahora, después de todo, esa misma invisibilidad se reflejaba en mi propia hija. Daniela ya había mostrado su verdadera cara durante la lectura. Su sonrisa era afilada, ensayada, del tipo que corta más profundo que cualquier palabra. Se había recostado en su silla con los brazos cruzados, disfrutando del poder de la herencia, mientras yo temblaba apenas capaz de comprender la escena. Los primos susurraban sus miradas, una mezcla de curiosidad y diversión, como si vieran una obra en la que yo era una extra insignificante. La humillación persistía incluso al cruzar la puerta de mi casa. Podía escuchar sus risas resonando en mi mente, cada nota abriendo una pequeña grieta en el orgullo que había construido. Había pasado mi vida levantando a otros, forjando una familia, guiando a mi hija hacia el éxito. Y ahora esa vida, esa devoción, había sido pagada con burlas. Hasta los vecinos a quienes saludé cortésmente por décadas parecían invisibles en sus rutinas cotidianas. Era como si el mundo hubiera decidido que yo ya no importaba. Me hundí en el sillón junto a la ventana a la luz de la tarde, proyectando sombras largas en la habitación. Las calles de la colonia Roma se extendían afuera comunes e indiferentes, y aún así sentía cada paso de mi vida reflejado en ellas. Cada éxito de Esteban y Daniela, cada imperio construido, cada celebración a la que asistí desde un rincón, ahora parecían manchados por el hecho de que nadie reconocía mi papel. Mi corazón dolía al darme cuenta de que la lealtad y el amor podían ser tan fácilmente descartados. El sobre en silencio sobre la encimera se convirtió en mi único ancla. Su presencia me recordaba a Esteban, a la conexión privada que compartimos por décadas. Lo levanté de nuevo imaginando su letra dentro, un mensaje solo para mí, algo que nadie más vería o entendería. Una línea, un número, un secreto que cargaba el peso del amor y la intención. La idea de que Esteban había pensado en mí, incluso cuando el mundo me dio la espalda, trajo un destello de calor en medio del frío dolor de la traición. Cerré los ojos y dejé que los momentos me envolvieran, las noches sin dormir, los ánimos susurrados a Daniela, la cuidadosa gestión del hogar y las inversiones, el trabajo invisible que pasó desapercibido. Cada recuerdo era una cicatriz de batalla, prueba de que había existido, contribuido, sacrificado. Y ahora, más que nunca, entendí que la invisibilidad era tanto una carga como un escudo. Para quienes me trataron como nada, solo podía depender de mí misma y de los secretos que Esteban dejó atrás. El departamento se volvió silencioso mientras el sol bajaba las sombras, fundiéndose con la tenue luz de la habitación. Toqué los bordes del sobre una vez más, sintiendo la fragilidad del papel contra mis dedos, y supe que mañana finalmente descubriría qué me había dejado Esteban. Sería un pequeño pedazo de la vida que compartimos, una chispa en medio de la traición, una llave para reclamar lo que me habían negado. Los rostros de la traición seguirían allí, pero por primera vez sentí un leve murmullo de determinación, una silenciosa preparación para descubrir la verdad. Las calles de Ciudad de México estaban inusualmente tranquilas mientras conducía a casa la llovizna de la tarde, empañando el parabrisas y suavizando los contornos de la ciudad. Mi departamento, un espacio modesto en la colonia Roma, cerca del Parque México, me recibió con el zumbido familiar de lo conocido.
El aroma hacia madera añeja y ropa limpia. Flotaba en el aire un recordatorio de las décadas vividas en silencio entre estas paredes. Dejé mi bolso en la encimera, sintiendo el sutil peso del sobre contra mi cuerpo, una presencia tangible que parecía anclarme en medio del torbellino. Me hundí en el sillón junto a la ventana, el mismo donde Esteban y yo compartimos tantas mañanas con café y conversaciones silenciosas. El sillón era a la vez reconfortante y solitario, con la huella de una vida que había sido plena, y aún así, en muchos sentidos invisible. Mis pensamientos vagaron por los años pasados, 47 de ellos llenos de trabajo incansable, detrás de escena. Estuve allí en las largas noches de Esteban, revisando contratos y hojas de cálculo, llevando café y aliento, mientras construía el imperio que ahora heredábamos. Crié a Daniela, le inculqué ambición y empuje, y manejé el hogar sola durante sus viajes, siempre en silencio, siempre sin quejas. Ahora, sentada sola, la magnitud de todo me oprimía. Las risas de los primos, la sonrisa arrogante de Daniela, la burla en la oficina del abogado, todo resonaba en mi mente como un eco cruel. Sentí el aguijón de la traición, el contraste agudo entre mis años de dedicación y el reconocimiento despectivo, o más bien la falta de él que recibí en la lectura del testamento. El sobre parecía casi absurdo en su simplicidad, un marcador de papel frágil frente a la enormidad del imperio que Daniel había reclamado. Mis dedos trazaron los bordes quebradizos y amarillentos, y me permití imaginar la letra de Esteban dentro. Cada pliegue del papel guardaba la promesa de un secreto, un pedazo de él reservado solo para mí. Se me ocurrió que tal vez, en estos gestos finales, había querido algo más que un simple recuerdo. Quizás había una medida de justicia cuidadosamente guardada, esperando que la encontrara. El departamento estaba en silencio, salvo por el suave tic-tac de un reloj, su ritmo extrañamente reconfortante, contra el torbellino de emociones dentro de mí. Reflexioné sobre los sacrificios que habían moldeado mi vida, las joyas que vendí para financiar proyectos, cuando los bancos se negaban, las noches que permanecí despierta, junto a Esteban, la guía cuidadosa que di a Daniela. Todo había sido un trabajo invisible, no visto ni reconocido, y ahora parecía que incluso el reconocimiento de la única persona que importaba, mi hija, me había sido negado. A pesar de la pesadez en mi pecho, un pequeño destello de determinación comenzó a brillar. El sobre, aunque modesto, representaba un puente entre la vida que había soportado y la posibilidad de reclamar una medida de control. Lo coloqué en la mesa frente a mí, su presencia, a la vez frágil y profunda, y tomé una respiración profunda y estabilizadora. Las sombras se alargaban en la habitación, mientras la ciudad oscurecía, pero en la tenue luz, un sentido de anticipación se agitaba. Por primera vez desde que entré a la oficina del abogado, me permití considerar el potencial de lo que había dentro. No el peso físico del papel, sino el significado oculto que podría contener el poder silencioso que Esteban me había confiado escondido a plena vista. Me recosté con los ojos fijos en el sobre, imaginando las posibilidades. En algún lugar dentro, una línea escrita, un número, un secreto, esperando que lo reclamara. Y mientras la noche caía sobre la ciudad, sentí la primera verdadera chispa de esperanza de que mi historia estaba lejos de terminar. Tomé el sobre con cuidado deliberado, sintiendo la textura frágil de su papel amarillento bajo mis dedos. Sus bordes estaban quebradizos, las esquinas curvadas, como si hubiera sobrevivido décadas de abandono en algún cajón olvidado. Me senté en la mesa de la cocina, la suave luz de Ciudad de México, desvaneciéndose en un crepúsculo pálido, y dudé antes de romper el sello.
Mis manos temblaban no por el frío, sino por una anticipación repentina y aguda que no tenía nada que ver con el papel en sí. Dentro solo había una hoja doblada con precisión casi dolorosamente común en apariencia. La desdoblé lentamente esperando a medias una nota sentimental, una línea de amor o un simple adiós de Esteban. La letra era inconfundible, fuerte, familiar y elegante. Llevaba el ritmo de su voz, la cadencia que había memorizado durante décadas. Pero las palabras mismas no eran nada como lo que había imaginado. Para la mujer que siempre me amó, de verdad decía, seguido de una serie de números, una cuenta bancaria suiza. Mi aliento se detuvo en la garganta. Mis ojos recorrieron las líneas una y otra vez, como si el significado pudiera cambiar, como si la realidad pudiera doblarse ante mi incredulidad. El número de la cuenta brillaba con una autoridad silenciosa, el tipo de detalle que solo pertenece a alguien en quien confías completamente, alguien que sabe exactamente qué hacer. Me recosté en la silla aferrando el papel, sintiendo una extraña mezcla de shock y asombro. La idea comenzó a echar raíces. Este pequeño pedazo de papel, este sobre frágil y polvoriento, valía más que todo lo que Daniela había heredado. Apenas podía asimilarlo. Los 35 millones de pesos en propiedades, autos y negocios habían parecido abrumadores en la lectura, pero el número en esta hoja prometía una fortuna mucho mayor. Intenté imaginar qué había planeado Esteban, por qué lo había mantenido oculto de todos, incluso de nuestra hija. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de la enormidad del momento. Durante 47 años estuve a su lado apoyando cada noche larga, cada decisión imposible, cada riesgo que tomó. Confié en él ciegamente, creyendo que cuando llegara el momento proveería para mí de una manera digna de nuestra vida juntos. Y ahora aquí estaba la prueba de que su fe en mí nunca vaciló, una fortuna secreta, confiada a nadie más. La de la habitación pareció cerrarse, el suave tic-tac del reloj en la pared como único sonido. Podía sentir el peso de los años presionándome las noches, sin dormir, los sacrificios, el trabajo invisible que había moldeado a nuestra familia y nuestras vidas. Y de repente, ese peso se sentía menos como una carga y más como una base. Este pedazo de papel era más que números. Era confianza, amor y estrategia, un salvavidas que Esteban había colocado firmemente en mis manos. Estudié los detalles de la cuenta de nuevo, memorizando cada dígito, cada marca, cada uno una llave para entender el mundo oculto que Esteban había creado para mí. Mi mente corría imaginando las posibilidades, la libertad, el poder que esta hoja representaba. Me di cuenta de que lo que tenía en mis manos no era solo dinero. Era la culminación de una vida de lealtad y devoción, prueba de que el amor combinado con previsión podía ejercer poder de maneras que nunca había imaginado. Me recosté permitiéndome un momento para asimilarlo todo. El shock seguía allí, una mezcla potente de incredulidad y emoción, pero debajo una claridad silenciosa comenzaba su jaquema a surgir. Este era mi momento, el primer paso hacia una nueva comprensión de mi vida, mi papel y la autoridad invisible que Esteban me había confiado. El sobre, una vez descartado como trivial, se había convertido en un umbral, y yo estaba al borde del descubrimiento. A la mañana siguiente de descubrir la cuenta bancaria suiza, desperté con una claridad que me emocionaba y al mismo tiempo me inquietaba. El sobre seguía en la mesa de la cocina, un talismán frágil de posibilidades, pero mis pensamientos habían cambiado. Ya no se trataba solo de la fortuna, sino de entender a la hija que crié, a la familia en la que confié, y a la realidad de que tal vez nada era como parecía.
Comencé con calma revisando los registros y papeles que Esteban había dejado, documentos que había visto de pasada muchas veces a lo largo de los años, pero que nunca examiné a fondo. Al pasar las páginas surgieron pequeñas irregularidades, transferencias que parecían innecesarias, compras que no coincidían con los gastos reportados y un patrón meticuloso de retiros de cuentas vinculadas a los negocios. Mi pulso se aceleró. Las huellas de Daniela estaban por todas partes, no literalmente, claro, pero en el patrón de manipulación. Quedó claro que la ambición que había fomentado en ella había crecido sin control, convirtiéndose en algo que ya no respetaba la familia ni la lealtad. Profundicé más revisando correspondencia antigua y correos electrónicos de los servidores de la empresa. Al principio parecían rutinarios, memorandos y aprobaciones comunes, pero lentamente emergieron patrones, solicitudes de transferencias urgentes, aprobaciones de bonos extravagantes para ella misma y tratos ocultos con proveedores que nunca conocí. Cada descubrimiento añadía peso a la creciente certeza de que Daniela había estado usando su posición para consolidar control y explotar los activos familiares mucho antes de la muerte de Esteban. Mis manos temblaban al encontrar otra prueba, un borrador de un plan fechado, meses atrás, que detallaba pasos para marginarme de las decisiones de la empresa. Había notas sobre usar formalidades legales para minimizar mi influencia, persuadirme para firmar documentos aparentemente inofensivos bajo el pretexto de rutina administrativa, y sugerencias para reducir sutilmente mi papel en los asuntos familiares. Al leerlo, una claridad fría se asentó en mí. La hija que adoré, la niña por la que pasé noches sin dormir guiándola, era capaz de una traición que nunca imaginé. Me recosté en la silla mirando el sobre, los papeles y el silencioso departamento a mi alrededor. Mi duelo por Esteban ahora se entrelazaba con ira e incredulidad. ¿Cómo estuve ciega tanto tiempo? ¿Cómo no vi que la ambición se torció en arrogancia, la ambición que yo misma cultivé en manipulación? Toda mi vida había estado dedicada a criar y apoyar a esta familia, y ahora me daba cuenta de que la confianza, una vez dada, libremente podía ser explotada con tanta facilidad. La tensión emocional era casi insoportable. Había amado profundamente, sacrificado sin fin y creído en la bondad de mi familia, pero aquí estaba la prueba de que habían priorizado la ambición sobre el cariño, la codicia sobre la lealtad. Cada evidencia me obligaba, Erin, a enfrentar una verdad inquietante. Mi sentido de seguridad, mi percepción de la familia había sido una ilusión. Daniela, con su porte sereno y sonrisas calculadas, había ocultado intenciones que nunca sospeché. Coloqué los documentos junto al sobre. El contraste era evidente: una vida construida en secreto, protegida para mí por Esteban, contra el descarado oportunismo mostrado por la hija que crié. El poder que Esteban me había confiado ahora parecía aún más significativo, no solo como una salvaguarda financiera, sino como un escudo y una herramienta para reclamar el control. Me di cuenta de que si actuaba con sabiduría, podía convertir su engaño en mi ventaja, pero el camino requeriría una planificación cuidadosa, vigilancia y una comprensión fría de motivos que nunca imaginé necesitaría navegar. Mientras el sol subía entrando por las ventanas de mi departamento en la colonia Roma, sentí el peso de lo que tenía por delante. La familia en la que confié por décadas tenía sombras que ya no podía ignorar. Y entendí con una claridad que me inquietaba que nada sobre esta herencia sería simple. Cada sonrisa, cada palabra, cada gesto de Daniela ahora llevaba un significado oculto, y no podía permitirme estar ciega otra vez. A la mañana siguiente me senté en la mesa del comedor con el sobre de Esteban,
abierto ante mí su contenido tan delicado como explosivo. Tracé el número de la cuenta suiza una vez más, dejando que su enormidad se asentara, y luego me volví hacia la pila de documentos que había descubierto sobre las fechorías de Daniela. Cada línea, cada irregularidad se convirtió en un hilo, en una red que planeaba desenredar con cuidado. No habría movimientos impulsivos. Había aprendido en 47 años que la paciencia y la precisión eran mucho más poderosas que la fuerza bruta. Comencé catalogando todo lo que había encontrado: transferencias financieras inusuales, compras ocultas y documentos que detallaban su plan para disminuir mi influencia. Hice notas en los márgenes marcando puntos de apalancamiento, preguntas para confirmar con profesionales y posibles acciones legales. Cada detalle importaba y sentía una sensación de control creciendo en mí, por primera vez, desde la lectura del testamento. La humillación que había sentido el estatus invisible impuesto por mi familia comenzaba a sentirse menos como un peso y más como combustible. A media mañana contacté a asesores. Primero al abogado de confianza de la familia, el señor Javier Torres, quien había ayudado a Sir Esteban a establecer las estructuras secretas que protegían la fortuna. Le expliqué la situación con cuidado, destacando las irregularidades y el sobre, sin omitir nada. Javier escuchó con su calma habitual, haciendo preguntas puntuales y confirmando las vías legales disponibles: poderes notariales, disposiciones de control corporativo y protecciones integradas en la cuenta suiza que me daban acceso exclusivo. Fue reconfortante saber que Esteban había anticipado amenazas potenciales y se había preparado meticulosamente. Luego contacté a un contador forense que había trabajado con nuestros negocios durante años. Le describí las transacciones, las discrepancias y la posibilidad de malversación. Aceptó auditar todo discretamente, asegurando que cualquier evidencia que reuniera sería legalmente admisible y verificable. Mientras hablaba sentía mi confianza fortalecerse. Me di cuenta de que durante décadas había observado y absorbido los funcionamientos internos del imperio de Esteban sin reconocerlo plenamente. Ahora ese conocimiento sería mi escudo y mi arma. Por la tarde elaboré una estrategia preliminar. El primer paso sería asegurar la cuenta suiza y confirmar el acceso a todos los documentos legales que Esteban había dejado. Luego catalogaría las manipulaciones de Daniela en un formato claro e irrefutable, preparando el terreno para una confrontación y posibles acciones legales. Consideré contingencias imaginando cómo podría reaccionar ella, dónde podría intentar ocultar activos y qué aliados podrían complicar las cosas intencionalmente o no. Cada escenario, cada resultado potencial fue considerado. Al anochecer había organizado reuniones con investigadores independientes y asesores legales adicionales, asegurándome de que nadie pudiera cuestionar la legitimidad de mi posición. Revisé las cartas de Esteban y el sobre nuevamente, dejando que su previsión y confianza en mí reforzaran mi determinación. Sentí la tensión en mi pecho asentarse, reemplazada por una energía clara y decidida. Ya no era simplemente la esposa silenciosa y obediente. Me estaba preparando para afirmarme, reclamar autoridad y proteger lo que era legítimamente mío. Al cerrar la laptop y apagar las luces, sentí la primera verdadera sensación de preparación. El camino por delante sería desafiante, lleno de complejidades emocionales y legales, pero ya no era pasiva. Podía ver los contornos de la confrontación tomando forma, y por primera vez en semanas sentí una oleada de determinación que hacía que el miedo y la ira de los días pasados parecieran ecos lejanos. Esteban me había confiado un secreto de inmenso poder y honraría esa confianza plenamente.
El contraataque comenzaría pronto y estaba lista para enfrentar lo que Daniela y el resto de mi familia pudieran arrojarme. Los días siguientes pasaron en un torbellino de papeles, archivos y pantallas de computadora. Extendí los documentos de Esteban sobre la mesa del comedor, con el sobre amarillento aún en el centro como un talismán silencioso, y comencé la ardua tarea de recopilar pruebas. Cada transacción, cada memorando, cada correo de Daniela que insinuaba sus manipulaciones, lo catalogué cuidadosamente. Fotografías de reuniones que había organizado sin mi conocimiento, facturas que no coincidían con los registros de la empresa y notas sobre sus planes para marginarme. Todo fue organizado en carpetas etiquetadas por fecha y categoría. Cada prueba llevaba un aguijón. Ver su nombre repetidamente ligado a transacciones cuestionables. Darme cuenta de la audacia con la que había planeado, mientras yo creía que estaba aprendiendo. Responsabilidad e integridad encendía una furia que había reprimido por años. Durante mucho tiempo, fui paciente, apoyé, permanecí en silencio invisible. Ahora la verdad estaba desplegada ante mí, y cada papel, cada fotografía, se convirtió tanto en una confirmación de la traición como en una herramienta para reclamar el control. Tomé un descanso a media tarde, recostándome en el sillón con las manos en las sienes. El peso emocional del trabajo me oprimía. Cuanto más descubría, más claro quedaba que la ambición de Daniela había mutado en algo más oscuro, algo calculado y egoísta. Sin embargo, a pesar del cansancio, sentía una oleada de claridad. La ira ya no era solo una reacción, era un recurso, una lente, a través de la cual podía ver el alcance de su engaño y planear mis próximos pasos. Alcancé una carpeta con correspondencia entre Daniela y un pequeño grupo de personas internas de la empresa. Los correos eran cuidadosos, educados en la superficie, pero el trasfondo era inconfundible. Ella había estado desviando fondos, aprobando gastos innecesarios y manipulando estructuras de la empresa a su favor. Mi pulso se aceleró al leer una claridad fría asentándose en mí. Esto no era solo ambición o codicia juvenil. Era calculado, metódico y deliberado. Luego revisé fotografías de eventos y reuniones de la empresa. El lenguaje corporal de Daniela siempre era controlado. Su expresión cuidadosamente medida, pero en las imágenes donde creía que nadie la observaba, había pistas sutiles de su conspiración, conversaciones susurradas, entregas discretas, intercambios de sobres que nunca había visto antes. Cada imagen contaba una historia corroborando los números y las notas y pintando un cuadro de engaño escondido detrás de una fachada de respeto filial y competencia corporativa. Al anochecer, la mesa del comedor era un campo de batalla de pruebas. Montones de carpetas, correos impresos, fotografías y hojas de cálculo cubrían cada superficie. Me detuve a observar la colección sintiendo el peso de décadas de traición concentrado en una forma tangible. Era agotador emocional y mentalmente, pero la claridad que traía era vigorizante. Me di cuenta de que por primera vez tenía pruebas irrefutables, un registro que no podía ser descartado ni ignorado. Organicé los materiales en una secuencia coherente, trazando cronologías vinculando eventos y cruzando referencias de firmas y transacciones. Creé un sistema que me permitía presentar una narrativa completa y convincente de las acciones de Daniela. El trabajo era meticuloso, agotador y a veces exasperante, pero cada carpeta completada era un paso hacia la recuperación de la autoridad y la garantía de que la verdad no sería enterrada bajo la arrogancia o el sentido de derecho. Al cerrar la última carpeta y recostarme en la silla, el cansancio y la determinación se entrelazaron. El proceso había sido agotador, pero
ahora podía ver el camino hacia adelante. Las pruebas eran poder, y el poder estábase a mi alcance. Cada fotografía, cada documento, cada registro era una llave que abriría las puertas a la justicia, la responsabilidad y un ajuste de cuentas que Daniela ya no podría evadir. Por primera vez en semanas sentí una oleada de control templada por el conocimiento de que la confrontación que había imaginado ahora era inevitable. A la mañana siguiente llamé a Daniela y le pedí que nos encontráramos en mi departamento. Su voz por teléfono era educada, incluso cautelosa, pero percibí un destello de sorpresa en su tono. Tal vez esperaba que me quedara en silencio, lamiendo mis heridas de humillación, invisible, como siempre había sido. Colgué y caminé lentamente por la sala con el sobre y los archivos de pruebas cuidadosamente organizados en la mesa de centro. Mis manos estaban firmes ahora. La ira que había ardido ferozmente en los últimos días se había refinado en enfoque. Daniela llegó puntual, su blazer negro contrastando con su postura serena. Sonrió una curva de labios ensayada, pero que no llegaba sí a sus ojos. Le indiqué el sillón frente al mío. Se sentó alisando la tela de su falda con una impaciencia casi imperceptible. Por primera vez en años me permití sostener su mirada plenamente, dejando que el peso de mi presencia llenara la habitación. Ella se movió ligeramente, dándose cuenta de que la madre tímida y complaciente que conocía ya no estaba. Te pedí que vinieras para revisar algunos asuntos sobre las empresas y las cuentas. Comencé manteniendo mi voz calma, pero deliberada. No apresuré las palabras, dejando que cada una aterrizara, que el silencio pesara donde debía. Daniela parpadeó, tal vez esperando vacilación o incertidumbre. No encontró ninguna. Sus ojos se desviaron hacia los archivos y el sobre. «Claro, mamá. Lo que necesites», dijo con un tono suave, pero la primera señal de tensión la traicionó. Deslicé una de las carpetas hacia ella. «Estos son registros que he recopilado en la última semana. Creo que hay discrepancias que necesitan aclararse». La postura de Daniela se tensó imperceptiblemente. Tomó un documento, escaneándolo rápidamente. «No veo nada inusual aquí», dijo, aunque su voz carecía de su seguridad habitual. Sus dedos titubearon ligeramente al pasar las páginas, traicionando un destello de inquietud. Me incliné hacia adelante, colocando mi mano suavemente en el borde de la mesa, sosteniendo su mirada sin inmutarme. «Estas transacciones, estas aprobaciones, algunas llevan tu firma. Y sin embargo, los patrones sugieren algo más que actividad comercial ordinaria. Necesito que las expliques». Sus labios se apretaron en una línea fina. Todo lo que hice fue en el interés de la empresa», dijo con un leve tono defensivo asomando. Dejé que sus palabras flotaran un momento, observando, escuchando, evaluando. «He recopilado documentos de apoyo, fotografías y correspondencia», continué. «Todo está registrado, fechado y referenciado. Quería darte la oportunidad de responder antes de tomar más medidas». Mi tono era calmado, casi cortés, pero la firmeza subyacente hacía que el aire entre nosotras estuviera tenso. Daniela se movió en su silla, claramente incómoda. La fachada de control que había llevado con tanta confianza en la oficina del abogado se estaba resquebrajando. Podía verla reevaluar, calcular, darse cuenta de que ya no era la madre pasiva y complaciente que había subestimado. Cada página que mencionaba, cada fotografía que aludía, apretaba los hilos invisibles de autoridad que ahora corrían de mí al imperio que Esteban había construido. Coloqué el sobre frente a ella, y esto, dije suavemente, deliberadamente, contiene información que nunca has visto. Sus ojos se abrieron y un destello de inquietud cruzó su rostro. Extendió la mano hacia él, dudó.
y luego retrocedió. La tensión era eléctrica. Las dinámicas de poder habían cambiado. Por primera vez, Daniela entendió que la madre que pensó que controlaba estaba completamente despierta, presente y preparada. Podía sentir el peso de décadas de experiencia, conocimiento y pruebas cuidadosamente recopiladas, presionando, exigiendo reconocimiento, exigiendo responsabilidad. Me recosté dejando que el silencio se extendiera, dejando que el momento se asentara. En esa habitación el pasado y el presente chocaron, y por primera vez la balanza del poder comenzó a inclinarse. Podía verlo en sus ojos la comprensión de que este encuentro no era una discusión ordinaria, que era el comienzo de un ajuste de cuentas que nunca había anticipado. La luz de la mañana se filtraba por las persianas proyectando sombras largas y delgadas en el suelo de mi departamento, en la colonia Roma. El sobre estaba abierto en la mesa de centro, su contenido. Ahora un mapa tangible no solo de riqueza, sino de autoridad cuidadosamente confiada por Esteban. Tracé el número de la cuenta suiza una última vez, antes de marcarle a Javier Torres, el abogado que Esteban había confiado para sus asuntos privados. Su voz calmada respondió de inmediato, y le di las instrucciones que había ensayado toda la noche. A media mañana las primeras transferencias electrónicas estaban en marcha. Me moví rápido, pero con cuidado, transfiriendo fondos a cuentas bajo mi control exclusivo, asegurándome de que Daniela y cualquier otra persona no pudieran tocarlos sin mi autorización. La certeza de que ahora tenía un poder legal y financiero que superaba con creces la herencia que ella había reclamado, me inundó una extraña combinación de emoción y responsabilidad mesurada. Esto ya no era teórico. La autoridad que Esteban me había dado era real, ejecutable e inmediata. Dirigí mi atención a las empresas que Esteban había construido. Años de observar silenciosamente sus decisiones, revisar contratos a su lado y gestionar detalles administrativos diarios me habían dado una perspectiva única. Ahora ese conocimiento era un arma. Convocé una reunión con los gerentes senior y el personal, explicando que asumiría un rol de liderazgo directo, no como una asesora en las sombras, sino como la autoridad principal. Vi la sorpresa cruzar sus rostros seguida de un alivio cauteloso. Habían respetado a Esteban y ahora reconocían que la mujer que lo había apoyado durante décadas no era solo su viuda, sino la legítima guardiana de su legado. Daniela llegó a la oficina sin previo aviso, su expresión cuidadosamente compuesta, pero noté la tensión sutil en sus hombros. Siempre había confiado en suposiciones, que yo seguiría siendo complaciente, invisible, deferente. Ahora esas suposiciones estaban destrozadas. Le entregué una carpeta con las pruebas consolidadas de sus manipulaciones financieras y delineé las estructuras legales que Esteban había establecido a mi favor. Sus ojos se abrieron y por primera vez vi una verdadera aprensión detrás de la máscara de confianza que había perfeccionado a lo largo de los años. «Veo que me subestimaste», dije manteniendo mi voz calma, mesurada. «La autoridad que ahora tengo es indiscutible, tanto legal como financieramente. Cualquier acción tomada sin mi consentimiento será anulada y todas las discrepancias que has creado serán abordadas de inmediato». Abrió la boca tal vez para protestar, pero levanté una mano. «Considéralo una notificación formal. Todas las operaciones de la empresa ahora requerirán mi aprobación. Las decisiones que comprometan la integridad financiera no serán toleradas. Los mecanismos de supervisión que Esteban puso en marcha están activos y los haré cumplir sin excepción». Podía sentirla revaluar, recalcular la arrogancia que la había sostenido durante décadas, tambaleándose ante las pruebas y la autoridad legal.
La balanza había cambiado por completo y ella lo entendía. Su herencia, que alguna vez había presumido como un símbolo de su dominio, asumido ahora parecía una ilusión frágil. El poder que Esteban me había confiado había sido subestimado y ahora estaba activo, concreto e ineludible. Pasé el resto del día contactando a representantes legales confirmando el acceso a todas las propiedades corporativas y consolidando el control que Esteban había asegurado silenciosamente durante décadas. Cada acción reforzaba mi posición y aclaraba el alcance de la autoridad que ahora comandaba. La confianza inicial de Daniela se había disuelto en una observación cuidadosa y una recalibración silenciosa. Estaba aprendiendo tal vez por primera vez que la madre que había desestimado ya no era pasiva ni deferente, ni invisible. Por la noche las oficinas estaban tranquilas, los empleados adaptándose al nuevo liderazgo. Cerré la laptop, mis manos descansando ligeramente en la madera pulida de mi escritorio, y me permití un breve momento de satisfacción. La que parecía impotente ahora tenía todas las cartas, y por primera vez en décadas, el legado que Esteban y yo construimos estaba seguro en manos de alguien que entendía su verdadero valor y estaba preparada para protegerlo. El día comenzó con una intensidad que aceleró mi pulso. Había pasado la mañana revisando todas las cuentas y documentación, asegurándome de que cada discrepancia y transacción cuestionable estuviera claramente identificada. Daniela llegó a mi departamento con su habitual apariencia pulida, pero hoy esa fachada apenas ocultaba la tensión en sus ojos. Había pasado la noche anterior paseándose por escenarios, intentando anticipar mis acciones, pero la realidad que enfrentaba ahora era una que no podía manipular ni ignorar. La saludé con un tono calmado y mesurado. Daniela, he revisado los registros. Hay varios asuntos que requieren tu atención inmediata. Deslicé una carpeta sobre la mesa. El peso de las pruebas que contenía no era solo físico. Representaba a años de decisiones tomadas sin rendición de cuentas. La vi abrirla escaneando las páginas con una mirada ensayada, pero el temblor en sus dedos la traicionó. Estos, dije señalando las transacciones resaltadas, son fondos desviados para beneficio personal. Estos son recursos de la empresa que fueron malversados, gastos que fueron fabricados y activos que fueron manipulados bajo el pretexto de decisiones comerciales. Los labios de Daniela se apretaron y por primera vez noté que su respiración se detenía sutil y humana. ¿Entiendes que estas acciones tienen consecuencias? Continué dejando que la gravedad de mis palabras se asentara. Las deudas acumuladas deben ser pagadas. Es necesaria la restitución. Y tú reconocerás tu responsabilidad por las violaciones éticas cometidas bajo tu supervisión. Su rostro palideció, su compostura cuidadosamente construida resquebrajándose. Yo... Puedo explicarlo, comenzó, pero levanté una mano. No estoy pidiendo explicaciones. Estoy pidiendo responsabilidad. Las pruebas son indiscutibles. Tus acciones ya no serán toleradas ni quedarán sin abordar. Delineé un marco claro para el reembolso y la restitución, desglosando cantidades, plazos y los métodos por los cuales devolvería los fondos malversados. La supervisión legal y el monitoreo garantizarían el cumplimiento y cualquier intento de evadir estas obligaciones desencadenaría acciones inmediatas. Los términos eran firmes pero justos, un reflejo de los principios que Esteban había valorado y la confianza que había depositado en mí. La mirada de Daniela se desvió hacia las fotografías que había incluido, imágenes de reuniones, transacciones e intercambios que ella creía eran privados. Se estremeció al reconocerse en contextos que pensó que estaban ocultos. Por primera vez, vio la totalidad de sus acciones, su alcance y sus consecuencias.
No había espacio para la negación, solo una creciente conciencia de que la madre que había subestimado ahora era juez y ejecutora empoderada por la ley, las pruebas y la claridad moral. La conversación fue larga y mesurada. Me aseguré de que cada demanda, cada instrucción, estuviera documentada sin dejar ambigüedad. Mientras hablábamos, Daniela pasó de la defensiva a una aceptación tentativa, la tensión entre nosotras evolucionando hacia un entendimiento cuidadoso de límites y obligaciones. Podía ver los primeros indicios de humildad, sutiles pero inconfundibles, un reconocimiento de que el privilegio y la arrogancia no eran suficientes para escapar de la responsabilidad. Por la tarde los términos fueron acordados y una sensación de resolución comenzó a sentarse en la paz habitación. La justicia había sido articulada claramente y Daniela, a pesar de toda su confianza pasada, ahora era responsable. Sentí una satisfacción silenciosa templada por la comprensión de que la verdadera restitución requería más que una reparación financiera. Exigía reconocimiento, honestidad y un compromiso con el cambio. Cuando Daniela se fue, me quedé sentada en la mesa del comedor con las carpetas y fotografías extendidas frente a mí. Había un sentido de cierre no en un triunfo sobre ella, sino en la restauración del orden ético y la protección de lo que Esteban y yo habíamos construido. Había ejercido autoridad con precisión, firmeza y equidad, asegurando que las consecuencias se cumplieran sin malicia, que la justicia fuera tanto asertiva como mesurada. Por primera vez en meses, sentí que la tensión en mi pecho se aliviaba ligeramente. La balanza había cambiado. La responsabilidad había sido impuesta, la rendición de cuentas restaurada y la base para una confianza futura condicional, como pudiera ser ahora, estaba en su lugar. Cerré la última carpeta tomando una respiración profunda y me permití un momento de reflexión. El trabajo de imposición estaba completo y los primeros pasos de la restitución estaban en marcha. La luz de la mañana se filtraba por las persianas de la oficina principal, iluminando los pisos pulidos y las filas de escritorios que alguna vez me parecieron intimidantes bajo el liderazgo de Esteban. Hoy el espacio se sentía diferente, menos abrumador, más como un lienzo en el que pintaría una nueva era. Yo, Amalia Salazar, que había pasado décadas apoyando, desde las sombras estaba dando un paso hacia la luz. Mi primera tarea fue la auditoría. Cada libro contable, cada transacción, cada contrato sería revisado meticulosamente. Contraté una firma de contabilidad independiente para garantizar la transparencia, pero también quería supervisar el proceso personalmente. Al revisar el primer grupo de documentos podía ver las brechas, las inconsistencias y las áreas donde la supervisión había fallado. La influencia de Daniela era evidente en varias entradas, pero ahora cada irregularidad sería abordada sistemáticamente. A media mañana convoqué una reunión con los jefes de departamento y empleados clave. Su curiosidad y aprensión eran palpables mientras entraban a la sala de juntas. Me presenté no como la viuda de Esteban, no como la compañera pasiva que siempre observó en silencio, sino como la nueva directora general, completamente empoderada e informada. Buenos días, comencé con voz firme y deliberada. Soy Amalia Salazar. Durante décadas he sido parte de esta familia y esta empresa desde las sombras. Hoy doy un paso adelante para liderar. Nuestras prioridades cambiarán hacia la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto por cada miembro de este equipo. Hubo asentimientos sutiles y miradas vacilantes, pero podía sentir su confianza creciendo con cada palabra. Delineé nuevas políticas, reportes transparentes, obligatorios, revisiones regulares del equipo y un sistema de bonos revisado, basado en contribuciones medibles, en lugar de favoritismos. Hablé de mis expectativas, claramente enfatizando que la integridad guiaría cada decisión
y que cualquier intento de eludir estas políticas sería abordado de inmediato. Después de la reunión visité cada departamento interactuando directamente con los empleados, escuchando sus preocupaciones y reconociendo los años de dedicación que habían invertido en la empresa. Hice preguntas, mostré interés genuino y los animé a compartir sus perspectivas. Lentamente noté un cambio. Las expresiones reservadas se suavizaron, aparecieron sonrisas vacilantes y comenzó a formarse un sentido de propósito compartido. Podía ver la chispa de la confianza reconstruyéndose. Por la tarde regresé a mi oficina para revisar las estrategias operativas. Los informes de auditoría estaban llegando revelando tanto desafíos como oportunidades. Con cada ajuste que hacía, cada decisión que implementaba, mi confianza crecía. Me di cuenta de que mis años de observación silenciosa, mi profundo entendimiento del negocio y mi conocimiento de los principios de Esteban me habían preparado perfectamente para este momento. El liderazgo ya no era un concepto abstracto, era algo que estaba encarnando en tiempo real. Al cerrar el día me detuve a mirar alrededor de la oficina. Los empleados trabajaban con un enfoque renovado, el ambiente más ligero, más propósito. El imperio que Esteban había construido ya no era solo un legado para administrar desde las sombras, era una empresa viva y en evolución bajo mi guía. El camino por delante era largo, pero me sentía capaz, preparada y determinada. Por primera vez, entendí el poder que siempre había sido mío en silencio, la capacidad de liderar, de comandar respeto y de transformar las sombras del pasado en una base para un futuro más brillante y ético. La idea había estado creciendo en mi mente durante semanas, un pequeño destello que se convertía en algo que exigía acción. Sentada en la mesa de la cocina una mañana con la luz del sol, iluminando los bordes de los documentos de la cuenta suiza, me di cuenta de que la fortuna que Esteban me había dejado era más que una salvaguarda personal. Era una herramienta. No solo para afirmar autoridad sobre los negocios familiares, sino para crear un legado que realmente importara. La idea de ayudar a otros, de transformar vidas como la mía, había sido transformada, encendió un sentido de propósito que iba más allá de números y contratos. Comencé a esbozar planes para una organización sin fines de lucro, dedicada a apoyar a mujeres mayores que habían sido marginadas, abandonadas o maltratadas. Mujeres como las que había conocido a través de mi trabajo caritativo silencioso, a lo largo de los años, mujeres cuyas voces habían sido silenciadas por el abandono, las circunstancias o las propias familias que criaron. La visión se cristalizó con cada detalle que consideré asistencia para vivienda, apoyo legal, programas de alfabetización financiera y oportunidades de mentoría que conectaran a mujeres mayores con generaciones más jóvenes, ansiosas por aprender de su experiencia. Mi primer paso fue contactar a Javier Torres, el abogado de Esteban, que había demostrado ser invaluable para navegar las complejas estructuras corporativas. Le expliqué mi visión delineando tanto la misión como los pasos prácticos necesarios para crear una organización completamente funcional y legalmente cumplida. Javier escuchó atentamente asintiendo, mientras detallaba la estructura, la junta y las salvaguardas para garantizar que los fondos se usaran de manera efectiva y ética. Su afirmación reforzó mi confianza. Estaba entrando en un territorio desconocido, pero no estaba sola. Luego contacté a una red de mujeres que había conocido a lo largo de los años, ex colegas, amigas y conocidas, cuya perspicacia y experiencia podían ayudar a dar forma a los programas. Quería asegurarme de que la organización no solo proporcionara recursos, sino que también fomentara dignidad, empoderamiento y autorrespeto.
Su entusiasmo era palpable y en cada conversación sentía la energía de un propósito compartido, un efecto dominó de esperanza y empoderamiento, comenzando a extenderse. Mientras supervisaba la incorporación de la organización sin fines de lucro, también comencé a reunirme con empleados de las empresas que ahora controlaba, explicando la visión e invitándolos a participar. La respuesta fue inmediata y abrumadoramente positiva. Muchos habían presenciado o experimentado luchas similares en sus propias familias y estaban ansiosos por contribuir con sus habilidades, tiempo y perspectivas. La alineación entre las misiones corporativas y filantrópicas creó un sentido de cohesión y claridad moral que energizó a todos los involucrados. Al final del primer mes, la fundación tenía un nombre, una declaración de misión y un plan estructurado para sus proyectos iniciales. Identificamos soluciones de vivienda para mujeres mayores vulnerables, establecimos asociaciones con organizaciones de asistencia legal y creamos programas de microsubvenciones para ayudar a las mujeres a recuperar la independencia financiera. Las primeras beneficiarias de las subvenciones fueron mujeres cuyas historias eran desgarradoras, pero inspiradoras viudas dejadas en la miseria por hijos inescrupulosos, mujeres mayores recuperándose de abuso doméstico, y aquellas simplemente ignoradas por una sociedad que las trataba como invisibles. Al conocer hasta a estas mujeres, escuchar sus historias y verlas reclamar partes de sus vidas, sentí una profunda y duradera satisfacción como nunca antes había experimentado. La riqueza que Esteban me había confiado era significativa, sí, pero el verdadero impacto no estaba en los números, sino en las transformaciones que estábamos habilitando. Cada sonrisa, cada lágrima de alivio o alegría reforzaba la certeza de que el legado se medía no en propiedades o cuentas, sino en la diferencia positiva que uno podía hacer en la vida de otros. En los momentos tranquilos de reflexión, entendí que esto era lo que Esteban había querido, no solo que heredara riqueza, sino propósito. Mi poder, mi autoridad y mis experiencias ahora eran instrumentos para el cambio. Había pasado décadas apoyando, observando y sacrificándome, y ahora podía canalizar todo eso en algo duradero, algo que resonaría más allá de los confines de la familia o la fortuna. A medida que pasaban las primeras semanas y la fundación comenzaba su trabajo, sentí una profunda sensación de alineación. Mi vida antes medida en resistencia silenciosa y trabajo invisible, ahora tenía una trayectoria clara: crear empoderamiento, restaurar dignidad y forjar conexiones que me sobrevivirían. Me di cuenta con una satisfacción tranquila que el verdadero legado que Esteban me había confiado no era solo el dinero, sino la capacidad de convertir amor, conocimiento y recursos en un impacto significativo. Daniela llegó al centro de rehabilitación con el peso de la realidad oprimiéndola. La confianza pulida que había llevado durante años ahora parecía frágil, como si una fachada en la que había confiado finalmente se hubiera roto. Ya no era la heredera intocable, la hija que asumía que el privilegio le permitía eludir la responsabilidad. Aquí, en una habitación modesta, con paredes claras y la luz del sol filtrándose suavemente por las persianas, enfrentó las consecuencias de sus acciones por primera vez. Su resistencia inicial fue sutil. Seguía las rutinas, asistía a reuniones y realizaba ejercicios con una precisión mecánica, ofreciendo la apariencia de cumplimiento en lugar de compromiso. Sin embargo, incluso en estas primeras etapas, la estructura de rendición de cuentas, reflexiones diarias, planes de restitución financiera y actividades supervisadas comenzó a desgastar las defensas que había construido tan meticulosamente. Podía sentirlo, aunque se resistía a admitirlo, incluso ante sí misma. Por primera vez en años el juicio de alguien más importaba,
y sus elecciones tenían consecuencias tangibles. Visité el centro una tarde, no para reprender, sino para observar y guiar. Al verla allí, reconocí la tensión en su postura, el destello de inquietud detrás de sus expresiones, cuidadosamente controladas. Siempre había sido astuta, ambiciosa, astuta, pero ahora enfrentaba espejos que había evadido durante mucho tiempo. No hablé de inmediato. La dejé asentarse en la habitación, dejando que el silencio pesara en sus pensamientos. Luego le hablé suavemente, deliberadamente. Daniela, esta es tu oportunidad y no solo para reparar, sino para entender. La rendición de cuentas no es un castigo. Es una chance para ver claramente las consecuencias de tus elecciones. Su mirada se encontró con la mía vacilante, desafiante, pero con un destello de reconocimiento. No tenía opción más que escuchar. Durante los días siguientes participó en auditorías financieras, revisó documentación de sus acciones previas y asistió a sesiones de terapia diseñadas para descubrir motivaciones, sesgos y puntos ciegos. Cada actividad era una lección de causa y efecto, una revelación de que el poder sin rendición de cuentas es efímero y destructivo. Comenzó a reconocer cómo su deseo de control había sobrepasado los límites éticos y cómo sus acciones habían dañado no solo a la empresa y a los empleados, sino a la familia que había dado por sentada. Pequeños momentos comenzaron a revelar una transformación. Admitió pequeñas decepciones en conversaciones con consejeros, cada admisión, una grieta en la armadura de negación que había llevado tanto tiempo. En discusiones grupales escuchaba más de lo que hablaba, absorbiendo perspectivas que antes había descartado. Sus expresiones se suavizaron al reconocer el costo humano de sus decisiones, no solo financiero, sino emocional. La arrogancia que había impulsado su ascenso fue reemplazada gradualmente por una humildad nacida del reconocimiento y el arrepentimiento. A través de reflexiones estructuradas, ejercicios restaurativos y mentoría guiada, Daniela comenzó a dar pasos tangibles hacia la restitución. Contribuyó al reembolso de los fondos malversados, redactó disculpas a los empleados afectados por sus acciones y aceptó las medidas de supervisión establecidas para prevenir repeticiones. Cada reconocimiento, cada acto de responsabilidad fortalecía su comprensión de que la confianza se gana y que el privilegio no exime de obligaciones éticas. Al final de su primer mes, el cambio era notable, sutil, pero innegable. Daniela ya no abordaba el mundo con arrogancia. Mostraba signos de autoconciencia, empatía y disposición para corregir errores. Seguía siendo imperfecta, por supuesto, pero estaba aprendiendo los contornos de la rendición de cuentas y el valor de la integridad. Al presenciar su transformación, vi la verdad de lo que Esteban siempre había creído: las consecuencias, cuando se aplican justa y firmemente, tienen el poder de enseñar, moldear e inspirar crecimiento. Al salir del centro esa noche, sentí un optimismo cauteloso. La justicia había sido impuesta, la restitución estaba en marcha y las lecciones se estaban aprendiendo. El viaje de Daniela apenas comenzaba, pero era una ilustración tangible de que incluso aquellos que han traicionado profundamente la confianza pueden empezar a encontrar un camino hacia el entendimiento, la responsabilidad y la redención. Invité a Daniela a mi departamento en la colonia Roma, una tarde con el sol, proyectando un brillo cálido en los pisos de madera. El sobre, los detalles de la cuenta suiza y los archivos de pruebas habían sido guardados hace tiempo. Hoy se trataba de una conversación diferente. Daniela llegó con cautela, su confianza habitual atenuada por las lecciones que había comenzado a internalizar durante la rehabilitación. Se detuvo en la entrada dudando por una fracción de segundo, como si el peso de las últimas semanas colgara pesadamente en el aire entre nosotras.
Le indiqué la silla frente a la mía. «Siéntate», dije con calma, dejando que la firmeza en mi voz marcara el tono. Daniela obedeció, sus ojos desviándose hacia la mesa, donde alguna vez asumió poder y privilegio, ahora un espacio neutral para el diálogo y la rendición de cuentas. La observé con cuidado. Todavía expallía vía defensiva en su postura, pero debajo vislumbré una vulnerabilidad que raramente permitía que alguien viera. Quise que nos reuniéramos hoy. Comencé porque necesitamos definir los términos de nuestra relación, de ahora en adelante. Esto no se trata solo de dinero o control. Se trata de responsabilidad, confianza y límites. Mis palabras eran deliberadas, cada una medida enfatizando autoridad sin hostilidad. Daniela asintió en silencio, como si reconociera que ya no podía confiar en el encanto o la manipulación para navegar nuestras interacciones. Delineé lo que esperaba: comunicación honesta, adhesión a los planes de restitución y disposición para aceptar supervisión en contextos tanto profesionales como personales. «Esta es tu oportunidad para demostrar responsabilidad», dije. «Estoy dispuesta a ofrecer guía, pero solo dentro del marco del respeto y la transparencia». La tensión en la habitación era palpable, una electricidad silenciosa que ninguna de las dos buscaba disminuir. Daniela habló con cuidado, eligiendo sus palabras con una nueva conciencia. «Entiendo, mamá. He cometido errores y quiero corregirlos. Quiero recuperar tu confianza». Su tono era sincero, aunque tentativo, como si estuviera probando los límites que acababa de definir. Asentí, reconociendo su disposición mientras mantenía claridad sobre los límites. «La confianza no se da libremente», le recordé. «Se gana día a día con acciones, no con palabras. Serás responsable de tus decisiones y las consecuencias seguirán vigentes si se violan los estándares éticos». Discutimos detalles, plazos para la restitución, roles en la empresa y parámetros para nuestras interacciones. Enfaticé que aunque el perdón era posible, no eliminaba la necesidad de responsabilidad. «La compasión tiene límites», dije suavemente, «y proteger mi legado y el que Esteban y yo construimos es primordial. Serás guiada, pero también serás responsable». Daniela absorbió cada punto, sus expresiones cambiando sutilmente de aprensión a entendimiento, dándose cuenta de que la reconciliación requería esfuerzo, honestidad y humildad. A medida que continuaba la conversación, noté los primeros signos de reflexión genuina. Daniela comenzó a articular planes para mejorar, reconociendo no solo sus acciones pasadas, sino también los cambios sistémicos que implementaría para prevenir futuros errores. Había un respeto tentativo emergiendo entre nosotras, frágil pero real, un puente construido sobre estructura, claridad y el deseo mutuo de redefinir nuestra relación. Para cuando terminó la reunión, el aire entre nosotras ya no estaba cargado solo de tensión. Había una esperanza cautelosa. Había comunicado límites sin amargura, impuesto expectativas sin crueldad y extendido un camino hacia la reconciliación que dependía del esfuerzo y el comportamiento ético. Daniela se fue con un nuevo entendimiento. El perdón era condicional. Los límites no eran negociables y la madre que había subestimado había reclamado autoridad en todos los sentidos. Me recosté en la silla después de que se fue, reflexionando sobre el delicado equilibrio que había navegado entre la compasión y la autoprotección, entre la confianza y la supervisión. Fue un recordatorio de que las relaciones podían reconstruirse, pero solo con claridad de estructura y adhesión inquebrantable a los principios. Hoy un nuevo capítulo había comenzado, uno en el que el poder, la responsabilidad y la capacidad de renovación coexistían en un equilibrio cuidadoso.
La luz de la mañana se filtraba por las grandes ventanas de mi oficina recién renovada, iluminando las pilas de documentos, contratos y planes de proyectos que ahora definían mi espacio de trabajo. Por primera vez en décadas el espacio se sentía completamente mío, no solo como viuda o madre, sino como una mujer totalmente en control de su vida, sus elecciones y su legado. Yo, Amalia Salazar, había salido de las sombras y el mundo de los negocios antes filtrado a través de la guía de Esteban, ahora era mío, para moldear. En los últimos meses había transformado cada faceta del imperio que Esteban había construido. Implementé políticas transparentes, reestructuré las empresas para una eficiencia ética y me reuní personalmente con los empleados para fomentar confianza y colaboración. Cada decisión reforzaba mi autoridad, cada interacción un recordatorio de que ya no era invisible. La aprensión inicial que había sentido al asumir el control había sido reemplazada por una confianza firme y resuelta. Más allá de las salas de juntas y los estados financieros, mi corazón había encontrado su propósito. La organización sin fines de lucro que había establecido para apoyar a mujeres mayores marginadas había florecido más allá de las expectativas. Me reuní con las participantes del programa, escuché sus historias y presencié transformaciones que eran profundamente gratificantes. Mujeres que habían sido abandonadas, silenciadas o ignoradas, ahora tenían recursos, mentoría y dignidad restaurada. Cada sonrisa, cada historia de independencia renovada, resonaba profundamente en mí, un reflejo del verdadero legado que podía dejar. Incluso Daniela, bajo una supervisión cuidadosa, había comenzado a navegar su camino de manera responsable. La relación entre nosotras había evolucionado, definida por la rendición de cuentas, en lugar de suposiciones, por el respeto, en lugar de la arrogancia. No sentía amargura ni venganza, solo la satisfacción tranquila de los límites mantenidos y la justicia realizada. La riqueza que Esteban me había confiado era significativa, sí, pero el impacto de usarla para empoderar a otros era inconmensurable. Mientras estaba de pie en la ventana de mi oficina mirando hacia la Ciudad de México, sentí el peso total de lo que había logrado. Mi vida ya no estaba definida por los sacrificios del pasado ni por las expectativas de los demás. Había reclamado mi identidad, mi agencia y mi poder. Me había convertido no solo en la guardiana de una fortuna, sino en una líder, una filántropa y una mujer cuya valía estaba determinada por sus acciones y su integridad. La liberación era embriagadora, pero también anclante. Ya no estaba atada por las políticas familiares, las humillaciones pasadas o las suposiciones sociales. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, era un testimonio de décadas de perseverancia, perspicacia y claridad moral inquebrantable. Había reclamado mi vida y al hacerlo descubrí la profunda satisfacción de definir mi valor en mis propios términos.